¿Sabías que hubo una moto creada solo para romper todos los récords de velocidad? Así es, la Suzuki Hayabusa nació para ser la reina de las carreteras y volverse una leyenda. Con su diseño aerodinámico y su potencia brutal, desató una auténtica guerra entre las marcas. ¿Qué llevó a Suzuki a crear una máquina tan bestial? Hoy te cuento la historia de cómo la Hayabusa se convirtió en la moto más rápida del mundo. Imaginen los años 90. La guerra de la velocidad entre las grandes marcas japonesas estaba en pleno apogeo. Cada fabricante buscaba una cosa: ser el más rápido, crear la moto que dejara al resto comiendo polvo. Desde finales de los 80, esta rivalidad había visto a Honda y Kawasaki tomar la delantera, cada uno lanzando modelos que subían la apuesta y el límite de velocidad. Honda estaba en el trono con su CBR 1100XX Super Blackbird, que había destronado a la Kawasaki ZZ R1100. Pero Suzuki estaba esperando. No iban a quedarse mirando cómo les robaban el show. Tenían un as bajo la manga y estaban dispuestos a jugarlo de una forma que nadie se esperaba. En 1998, Suzuki, la marca de Hamamatsu, tomó la decisión de crear la máquina definitiva. Fue entonces cuando nació la Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Su nombre proviene del halcón peregrino japonés, el ave que alcanza una velocidad de 300 kilómetros en picada, superando incluso al límite terrestre de muchas motocicletas. Desde el nombre, el mensaje estaba claro: venimos por ustedes. Pero esto no era solo una moto rápida, era una declaración de intenciones. Suzuki se proponía cambiar el juego, llevar la velocidad a un nivel nunca antes visto y marcar su lugar como el verdadero rey de las motocicletas rápidas. ¿Por qué había tanta urgencia por ser la moto más rápida? Era una cuestión de prestigio, de demostrar qué fabricante podía llevar la tecnología a su límite absoluto. Kawasaki había mantenido la corona durante años con la ZZ R1100, hasta que Honda llegó con la CBR 1100XX Super Blackbird en 1996, una máquina que superó los 285 kilómetros, coronándose como la moto de producción más rápida del mundo. Honda y Kawasaki estaban compitiendo ferozmente en un cara a cara, hasta que Suzuki decidió meterse en la pelea, y no precisamente con sutilezas. Con la Hayabusa, Suzuki no buscaba igualar a Honda o a Kawasaki. No, ellos iban por más. Querían humillar a sus rivales en términos de velocidad y potencia. Querían cambiar las reglas del juego. La Hayabusa no era solo rápida, su diseño era algo totalmente nuevo y radical. Suzuki apostó por una estética bioforme, que era tanto funcional como audaz. Su carenado aerodinámico, con una forma fluida y orgánica, estaba pensado para cortar el aire con la menor resistencia posible, y claro, también tenía que llamar la atención. En el Salón de Múnich, en 1998, Suzuki presentó este modelo en colores llamativos: el icónico bronce, plata, negro y rojo, aunque todos los ojos se posaron en la versión bronce. No había otra moto en el mercado que se pareciera a ella. O la amabas o la odiabas, pero no podías ignorarla. Los detalles no eran solo estéticos. Suzuki implementó su sistema de admisión S-RAD, Suzuki Ram Air Direct, que optimizaba la entrada de aire en altas velocidades, proporcionando un impulso extra de potencia. Estas entradas de aire compartían espacio con los intermitentes delanteros, y en la parte trasera, su colín de estilo bioforme recordaba a la Suzuki TL1000R. Todo esto estaba cuidadosamente pensado para reducir el arrastre aerodinámico y maximizar su estabilidad en velocidades que para otros fabricantes eran inalcanzables. La Hayabusa hizo su debut mundial en el Circuit de Cataluña en febrero de 1999 y fue recibida con una mezcla de asombro y temor. Los periodistas que tuvieron la oportunidad de probarla se sorprendieron por su estabilidad a altas velocidades, su potencia brutal y su suavidad en la conducción. No era solo una moto rápida, era una moto capaz de sostener esa velocidad sin perder el control. Esto le otorgó una popularidad instantánea y una mística casi legendaria entre los motociclistas, quienes veían en la Hayabusa no solo una máquina de velocidad, sino un símbolo de rebeldía y poder.
La joya de la Hayabusa era su motor, un tetracilíndrico en línea de 1.298 centímetros cúbicos, que producía unos sorprendentes 175 caballos de fuerza. Este motor fue diseñado para soportar todo tipo de abuso, tanto en las calles como en las pistas. Equipado con un sistema de doble árbol de levas en cabeza, DOHC, inyección electrónica y una transmisión de 6 velocidades, este motor estaba destinado a romper récords. La Hayabusa estaba diseñada para alcanzar más de 310 kilómetros, un límite que hizo que las autoridades y otros fabricantes comenzaran a preocuparse. Era tan rápida que se dice que algunos fabricantes europeos solicitaron a Suzuki que controlara su velocidad, por temor a que la Hayabusa hiciera obsoletas sus propias líneas de motos deportivas. Básicamente, tuvieron miedo. Lo que comenzó como una rivalidad intensa entre Honda, Kawasaki y Suzuki no solo transformó a estas tres marcas, sino que reescribió las reglas del juego en la industria de las motos. Con la Hayabusa, Suzuki rompió la barrera psicológica de los 300 kilómetros por hora, algo que parecía imposible en una moto de producción en masa. Fue un logro tan impactante que en los años siguientes los fabricantes japoneses y europeos acordaron limitar voluntariamente la velocidad de sus motocicletas a 300 kilómetros para reducir riesgos de accidentes y evitar presiones de los reguladores. Este fue el famoso Pacto de Caballeros, o más bien de cobardes. No solo marcó el final de una era de competiciones de velocidad extrema, sino que también convirtió a la Hayabusa en la última moto en cruzar esa barrera oficialmente sin restricciones. Su reputación se consolidó como un logro de ingeniería extrema que redefinió lo que una motocicleta podía ser. Con la llegada de las restricciones, el mito de la Hayabusa se hizo aún más potente. Para los motociclistas, esta moto era el símbolo de una libertad irrepetible, de un poder sin filtros y sin límites. Con todo esto, la Hayabusa no solo triunfó en las pistas, también dejó una marca profunda en la cultura popular. Desde su debut, se convirtió en la elección de motociclistas de todas partes, tanto profesionales como aficionados, y fue celebrada en reuniones, eventos y foros de motociclistas de todo el mundo. Las versiones personalizadas de la Hayabusa se hicieron casi tan populares como el modelo original. Muchos propietarios modificaron sus motos con accesorios exclusivos, desde suspensiones personalizadas hasta sistemas de escape únicos, llevándola a convertirse en una de las motos más tuneadas y apreciadas. Su imagen también se expandió en los medios y el entretenimiento. La Hayabusa apareció en películas como Biker Boys, un film donde la velocidad, la rivalidad y el honor entre motociclistas estaban en el centro de la historia, y que curiosamente la Hayabusa era la moto más rápida y pertenecía al líder de las carreras. En videojuegos como Gran Turismo, Need for Speed y Midnight Club, los jugadores tenían la oportunidad de experimentar la adrenalina de su velocidad. Todo esto convirtió a la Hayabusa en un ícono cultural, más allá de sus especificaciones técnicas. Era una declaración de identidad para muchos. La primera generación de la Hayabusa se mantuvo en producción hasta 2007, aunque sufrió algunas actualizaciones a lo largo de los años. En 2003, Suzuki mejoró la gestión electrónica del motor y realizó pequeños cambios en el chasis para mejorar la estabilidad. En 2006 se introdujeron mejoras en los frenos y el sistema de escape, así como algunos ajustes en el diseño, pero la esencia de la primera Hayabusa permaneció intacta. Y luego, la segunda generación de la Suzuki Hayabusa, lanzada en 2008, no solo mantuvo el legado de la primera generación, sino que llevó sus capacidades y diseño a otro nivel. Con la competencia evolucionando y las demandas de los motociclistas siendo cada vez más exigentes, Suzuki sabía que la nueva Hayabusa debía ofrecer algo verdaderamente especial. Esta vez, el motor aumentó de los 1.298 centímetros cúbicos originales a 1.340, permitiéndole alcanzar una potencia de casi 200 caballos y una velocidad impresionante, superando con creces lo que se esperaba de ella.
Además, el motor recibió mejoras en su sistema de inyección, logrando una entrega de potencia mucho más suave y controlada, pero igual de explosiva. En cuanto a la tecnología, esta segunda versión introdujo el sistema de selector de modos de conducción, el Suzuki Drive Mode Selector, SDMS. Este añadido permitía a los motociclistas adaptar la potencia según el tipo de manejo, con 3 opciones: A, B y C. El modo A brindaba toda la potencia para experiencias de conducción más agresivas. El modo B moderaba un poco la potencia para manejo deportivo más equilibrado. Y el modo C limitaba considerablemente la potencia, ideal para condiciones de baja tracción o para un uso urbano más controlado. Así, la Hayabusa se convertía en una moto más versátil, ideal tanto para largos recorridos como para aceleraciones brutales en carretera abierta. Además, la segunda generación llegó con mejoras en su sistema de frenado, añadiendo pinzas de freno radiales Tokiko, una característica que aumentaba la seguridad sin sacrificar rendimiento. Su diseño aerodinámico y sus líneas distintivas se mantuvieron, pero con un toque más refinado y agresivo, manteniéndose fiel a su identidad como la halcón peregrino de las motocicletas. Esta versión selló el estatus de la Hayabusa como leyenda moderna, consolidando su lugar en el mundo de las motos deportivas. En 2018, la producción de la Hayabusa fue suspendida en el mercado europeo debido a las estrictas regulaciones de emisiones Euro 4. Este fue un golpe duro para los fanáticos, especialmente en Europa, donde las normativas parecían señalar el final de la moto más rápida y famosa de Suzuki. A nivel global, los rumores crecieron. Los entusiastas y seguidores de la marca comenzaron a temer que la Hayabusa había llegado a su última etapa y que ya no se adaptaría a las exigencias modernas. Mientras tanto, la Busa seguía vendiéndose en otros mercados como Estados Unidos y Japón, pero incluso allí se sentía la presión de las futuras regulaciones. A pesar de que esta moto se había convertido en una leyenda, tanto en las carreteras como en la cultura pop, parecía inevitable que su era llegara a su fin. Pero Suzuki sabía que un legado como el de la Hayabusa no se podía dejar morir así. La marca empezó a trabajar en una versión renovada, manteniendo la esencia de velocidad y potencia, pero adaptada a los nuevos tiempos. En 2021, después de varios años de especulación y sufrimiento, Suzuki lanzó la tercera generación, sorprendiendo al mundo. Contra todas las predicciones, la Hayabusa volvía, ahora con una versión modernizada, lista para seguir siendo un símbolo de poder y velocidad, mostrando que Suzuki no estaba lista para enterrar a su halcón peregrino. Suzuki aceptó el reto de las regulaciones y decidió actualizar la Hayabusa, manteniendo su esencia, pero adaptándola a las exigencias de la normativa Euro 5. En términos de diseño, la nueva Hayabusa mantiene su característica aerodinámica y su estética inconfundible, pero ahora con un estilo más moderno y agresivo, refinando los elementos bioformes de las generaciones anteriores. En resumen, la tercera generación de la Hayabusa representa la madurez de un ícono, manteniendo el espíritu de velocidad y resistencia que la caracteriza, pero ahora con tecnologías avanzadas para seguridad y confort, conservando su posición como la moto de ensueño de quienes buscan una experiencia de velocidad con estilo y precisión. La Suzuki Hayabusa es una leyenda viviente, un monumento a la velocidad y a la perseverancia de una marca que no se dejó vencer en la carrera por la supremacía de las dos ruedas. A través de las décadas y de cada generación, la Hayabusa ha demostrado ser más que una simple moto. Ha sido una revolución en ingeniería, un reto para sus competidores y un ejemplo de cómo la pasión por la velocidad puede romper cualquier límite.
Y aunque en la actualidad existen modelos que también compiten en el segmento de las supermotos, la Hayabusa sigue ocupando un lugar único en el corazón de los motociclistas. Para los que crecieron viendo su silueta en la televisión o en videojuegos, y para quienes tuvieron el privilegio de manejar una, la Hayabusa siempre será la reina de la velocidad. En un mundo que cambia rápidamente, su legado como la moto más rápida del mundo y como una obra de arte de la ingeniería continúa intacto. Si bien existe la Kawasaki H2R, en cuanto a modificaciones, la Hayabusa sigue ganando. En definitiva, la Suzuki Hayabusa es y siempre será una máquina especial. No solo representa el triunfo de Suzuki en la guerra de la velocidad, sino también la idea de que, con suficiente determinación y visión, se pueden superar todas las barreras. Desde su diseño aerodinámico hasta su impacto en la cultura pop, la Hayabusa es un tributo a lo que significa amar las motos y vivir en la búsqueda de la velocidad. Y si te gustaría descubrir el origen de todo y conocer a su antecesora, la GSX-R750, haz clic en este video y nos vemos allí.